ti, Jesús, solo a ti cantamos, solamente a ti. Solo para ti, Jesús, solo a ti cantamos, solamente a ti. Cristo, recibe mi canto, Cristo, solo a ti cantamos, Jesús, recibe mi adoración. Cristo, recibe mi canto, Cristo, solo a ti cantamos, Jesús, recibe mi adoración. Recibe mi canto, Dios. En la cruz tú diste tu vida, pagaste mis pecados, solamente tú. En la cruz tú diste tu vida, pagaste mis pecados, solamente tú. Cristo, recibe mi canto, Cristo, solo a ti cantamos, Jesús, recibe mi adoración. Cristo, recibe mi canto, Cristo, solo a ti cantamos, Jesús, recibe mi adoración. Cristo, recibe mi canto, Cristo, solo a ti cantamos, Jesús, recibe mi adoración. Cristo, recibe mi canto, Cristo, solo a ti cantamos, Jesús, recibe mi adoración. Recibe mi canto, Dios. Cristo, recibe mi canto, Cristo, solo a ti cantamos, Jesús, recibe mi adoración. Cristo, recibe mi canto, Cristo, solo a ti cantamos, Jesús, recibe mi adoración. Cristo, recibe mi canto, Cristo, solo a ti cantamos, Jesús, recibe mi adoración. Cristo, recibe mi canto, Cristo, solo a ti cantamos, Jesús, recibe mi adoración. Jesús, solo a ti cantamos, solamente a ti.
recibe mi canto, Cristo. Solo a ti cantamos, Jesús, recibe mi adoración. Cristo, recibe mi canto, Cristo. Solo a ti cantamos, Jesús, recibe mi adoración. Tu vida, pagaste mis pecados, solamente tú. En la cruz tú diste tu vida, pagaste mis pecados, solamente tú. Cristo, recibe mi canto, Cristo. Solo a ti cantamos, Jesús, recibe mi adoración. Cristo, recibe mi canto, Cristo. Solo a ti cantamos, Jesús, recibe mi adoración. Cristo, recibe mi canto, Cristo. Solo a ti cantamos, Jesús, recibe mi adoración. Cristo, recibe mi canto, Cristo. Solo a ti cantamos, Jesús, recibe mi adoración. Recibe mi adoración. Cristo, recibe mi canto, Cristo. Solo a ti cantamos, Jesús, recibe mi adoración. Cristo, recibe mi canto, Cristo. Solo a ti cantamos, Jesús, recibe mi adoración. Cristo, recibe mi canto, Cristo. Solo a ti cantamos, Jesús, recibe mi adoración. Jesús, solo a ti cantamos, solamente a ti, solo para ti Jesús, solo a ti cantamos, solamente a ti. Cristo, recibe mi canto, Cristo, solo a ti cantamos, Jesús, recibe mi adoración. Cristo, recibe mi canto, Cristo. Solo a ti cantamos, Jesús, recibe mi adoración. Ok, buenos días hermanos, bienvenidos nuevamente. Estamos aquí en la tercera clase del tema lo que las escrituras dicen acerca de sí mismo, ¿sí? Entonces nuevamente bienvenido. Previo a iniciar la clase vamos a dar inicio como es debido con una
oración. Entonces, les pido por favor pues inclinar su rostro para pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra. Señor, te damos gracias por permitirnos estar nuevamente en tu presencia, por un día más de vida, por un domingo más. Te doy gracias por permitirme compartir tu palabra. Te pedimos que nos des capacidad, conocimiento, sabiduría, entendimiento, sobre todo para que quede todo este conocimiento en nuestro corazón y lo podamos poner por obras. Asimismo te pedimos por todas aquellas personas que sufren por alguna enfermedad, alguna necesidad, que tú, como tú eres un Dios de amor, tú nos amas y tú vas a proveer todo lo que nosotros necesitemos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, vamos a dar inicio con la tercera clase. Previo a dar inicio con la clase, hay que realizar tareas. Eso es muy importante y es vital cuando se está dando clase, ¿no? La tarea, pues como ustedes recordarán, es Juan 5:39. Espero y muchos de ustedes la hayan aprendido, la hayan estudiado y la tengan aquí en su mente, ¿no? Entonces, ¿qué dice la tarea? Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Repito, escudriñad las escrituras. Nosotros, al realizar este estudio bíblico, al verlo, al tener nuestra Biblia, nuestro lápiz, nuestro cuaderno, estamos escudriñando las escrituras. Entonces estamos dando, por decir así, obedeciendo la parte que nos dice Dios, nos dice escudriñar las escrituras, y es lo que estamos haciendo. He platicado con otras personas y me dicen, precisamente anoche platicaba con una de ellas, me pone la Biblia y un estudio bíblico que tiene. Este estudio bíblico siempre debe estar basado en la Biblia, ¿no? Entonces, si se fijan, dice lo que las escrituras dicen acerca de sí mismas, ¿sí? Entonces, la fuente principal debe de ser la Biblia. Esa es la fuente principal. Y cualquier otro libro o estudio devocional o estudio bíblico debe de ser secundario, complementario a la Biblia. La Biblia es autosuficiente, ¿sí? Entonces, a lo largo de todo este estudio nos vamos a dar cuenta de que la Biblia es suficiente. De hecho, si se fijan, todos los temas que estoy tratando, en el encabezado siempre hay un título de un versículo, siempre. Por eso la Biblia es autosuficiente. Entonces, la siguiente tarea va a ser esta. Romanos capítulo 10, versículo 17. Y dice así, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Ok? Fíjense cómo estos dos versículos, la tarea 1, la tarea 2, es decir, Juan 5:39 y Romanos 10:17 son complementarios. De hecho, toda la Biblia es complementaria de sí misma. Pero yo, enfocado en el tema que estoy tratando de transmitirles, fíjense cómo Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando inicié el estudio bíblico, empecé a orar, a pedirle a Dios que me diera sabiduría para ver qué tema impartirles, ¿no? Y alguna vez, hace tiempo, yo leí este versículo, ¿no? Así que la fe es por el oír. Si se acuerdan ustedes, nosotros somos salvos por gracia mediante la fe, ¿sí? Y aquí nos habla de la fe, que la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces, forzosamente necesitamos leer la Biblia o que alguien nos hable de la Biblia, ¿sí? ¿Para qué? Para que nos dé fe para creer, ¿sí? Para creer en Jesús. Ahí radica la importancia del estudio. Mi intención es que abrirles
como el interés, ¿sí? La necesidad de agarrar una Biblia y ponerse a estudiarla, ponerse a leerla, escudriñarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando habla de oír es porque tú la estás leyendo, porque alguien te la está leyendo, ¿sí? Entonces, ahí se puede decir que este versículo es el que me inspiró de alguna manera para dar este estudio bíblico, ¿verdad? Bueno, terminando con la introducción, vamos a continuar con la clase, ¿verdad? Bien, dice, el título es La Biblia puede tener un impacto inmediato en nosotros. Ese es el título, ¿no? Va a ser un capítulo un poquito largo. Segunda de Reyes, capítulo 22, del versículo 1 al 20. Y de ahí nos vamos a brincar al capítulo 23, versículo 25, ¿no? Voy a dar lectura. Aquí hay muchos nombres así que como que raros, que muchas veces te hacen que te pierdas, ¿no? Primero se tiene que leer toda la Biblia, ¿sí? Lo que estamos estudiando, y posteriormente, si ustedes no lo entienden, en sus casas pueden volverlo a leer hasta entenderlo, ¿no? Bueno, dice así, 1. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Fíjense, e hizo lo recto Josías ante los ojos de Jehová. Y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey Asafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo, veo al sumo sacerdote Hilcías, dice, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoge el dinero que han traído de la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta. 5. Y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que los entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Y, perdón, no le he cambiado aquí sí. Y que se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Había confianza, ¿no? en los albañiles en aquel tiempo. Espero y todavía, ¿no? Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó, ¿sí? Así como nosotros que a veces leemos la Biblia, ¿eh? Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó a Safán delante del rey. Ojo, aquí viene lo que quiero que pongan atención, ¿no? Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego, no le cambié aquí, ¿verdad? Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, ¿sí? Fíjense, vamos a ir al 13. Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. Fíjense, una vez que leyó, ¿sí?, este escrito, él entendió que Dios había una molestia, una ira por parte de Dios para aquellos que no cumplan con su palabra, ¿sí? Dice, por cuanto
nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Bien, entonces 14. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticva, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey Judá. Bien, 17. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Ok, 18. Mas el rey de Judá, es decir, Josías, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, ¿sí? Repito, por cuanto oíste las palabras del libro, ojo con el 19, ¿sí? Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. 20. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey respuesta. Bien, de ahí nos brincamos a Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 25. Dice así, fíjense, más adelante aquí nos dice: no hubo después de esto, ¿no? Después de que el rey Josías realizó los cambios pertinentes con base a la lectura que había tenido, ¿no? No hubo otro rey antes de él que se convirtiese, ¿sí?, a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual que Josías. Fíjense el reconocimiento que le hace Dios a Josías, ¿no? Ok, aquí viene lo que es la reflexión, ¿no?, de todo esto, ¿no? En el capítulo 11, ¿sí? Voy a tratar de ponérselos aquí. Ahí está. En el capítulo 11, ¿sí?, ahí vemos o leímos que en el momento que Josías se entera de la ley de Dios, ¿qué fue lo que hizo él? Rasgó sus vestidos, ¿sí? Ahora bien, el rasgar sus vestidos, ¿qué era lo que significaba en aquellos tiempos? O sea, todo dependía de la situación, ¿no? Pero en la situación, por ejemplo, que estamos viendo, puede significar vergüenza, ¿sí? Vergüenza de lo que él se acababa de enterar, de lo que estaba haciendo su pueblo, de lo que en cierta forma él era partícipe. Rasgar los vestidos significa furia, dolor, malestar, rabia, indignación o una tristeza muy profunda, muy profunda. ¿Por qué? Por enterarse en esos momentos de la desobediencia del pueblo de Dios a sus mandamientos, a sus estatutos, ¿sí? Entonces, a pesar de que él, fíjense, a pesar de que él reinaba de una forma que él consideraba en esos momentos correcta, adecuada, ¿sí?, dentro de lo que Dios consideraba él que le decía, ¿sí? Y esto es en relación a leer el Pentateuco, ¿ah?, que era la ley. Entonces, él se enteró que no estaba gobernando correctamente y que todo el pueblo estaba fallando.
¿Qué hizo? Rápidamente hizo cambios drásticos. Si ustedes leen más adelante, ¿sí? En sus casas, continúan leyendo el siguiente capítulo, se van a dar cuenta de todos los cambios que él hizo, ¿no? Entonces, él hizo todos sus cambios como conforme a la palabra de Dios, ¿okay? Y no conforme él consideraba o pensaba que así era o así debería de ser, ¿sí? Él consideraba, si él, por ejemplo, hubiera seguido en esa línea, eso sería orgullo, porque para mí, esto es lo correcto y eso es lo que debo de hacer. Pero Dios te trae la Biblia y te dice, no, eso no está bien. Lo correcto es lo que yo te estoy diciendo, ¿sí? Yo soy el Dios, tú no eres el Dios, ¿sí? Ni siquiera eres el Dios de ti mismo, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que al obedecer, el rey Josías actuó con humildad, no con soberbia, ¿ok? Ok, vamos a continuar aquí en este punto bien interesante. Ahora bien, al igual que Josías, te pregunto a ti, cuando tú lees tu Biblia, ¿sí? Ahí están en pantalla, ¿realizas los cambios necesarios para agradar a Dios? Igual que Josías. ¿Realizas tus cambios? ¿Actúas con humildad o con soberbia una vez que tú lees la Biblia? Esa pregunta es para reflexionar en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿sí? Fíjense, actualmente muchos tienen una Biblia en su casa. Yo creo que, me atrevo a decir que, no sé, el 90% de los hogares mexicanos hay una Biblia. Pero solo unos cuantos leen la Biblia. Pero pocos son afectados por las verdades encontradas en ella. Es decir, leen, pero no hacen cambios en ella. O sea, no hacen cambios en sí mismos. De nada me sirve leer si yo no voy a poner por obra lo que yo leo. Y si no pasa eso, es pecado. Yo leo y no hago, estoy cometiendo pecado. ¿Sí? Eso es bien importante, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Fíjense, ¿qué dice en Santiago capítulo 4, versículo 17? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Una vez que tú lees la Biblia, tú te das cuenta, Dios te establece que es pecado. Tú lo lees, te enteras, si tú lo sigues practicando, es pecado. Ojo, practicando. No quiere decir que ya vamos a ser perfectos una vez que nos enteramos de lo que es pecado. Pero Dios trabaja en nosotros y poco a poco nos va alejando de ese pecado. Ya no lo vamos a practicar. Ya somos hijos de Dios, ya no debemos, ¿sí? Con la ayuda de Dios, entonces vamos a salir adelante. Bien, entonces tenemos que ser como Josías. Al leer la palabra de Dios, que vimos en versículo 19, su corazón se enterneció. Cuando tú lees la palabra de Dios, tu corazón se tiene que enternecer, ¿sí? Tienes que agarrarle amor. Inicia una relación personal de amor directa con Dios. ¿Okay? Al leer la palabra de Dios, te debes de humillar delante de Él. Al igual que Josías, al leer la palabra de Dios, debes rasgarte tus vestidos. Lo vamos a actualizar eso de rasgar, ¿no? Y pues eso ya no se usa, no se usa. Pero sí el significado de lo que era rasgarse el vestido. Al leer la palabra de Dios, así como Josías, nos debe de dar vergüenza por el pecado que hemos venido cometiendo en todo este tiempo, en todos estos años, ¿sí? Debemos de tener un dolor por pecar en contra de Dios, por ofender a mi prójimo. El rasgar nuestros vestidos en la actualidad es sentirnos furiosos por ser desobedientes nosotros, ¿sí? Debemos sentir un malestar por nuestras iniquidades, ¿sí?
necesitamos sentir rabia por ser orgullosos y no obedecer. Necesitamos tener rabia por no tener humildad. ¿Sí? Debemos de indignarnos por creer que éramos buenos, por pensar que hacíamos lo correcto. ¿Sí? Y debemos sentir una tristeza profunda por nosotros mismos, por nuestro estado. ¿Sí? Eso es rasgarnos las vestiduras actuales del año 2020. Entonces, con todo esto debemos de arrepentirnos verdaderamente de corazón de todos nuestros pecados, en el entendido que el reflejo del arrepentimiento es el cambio sincero de nuestra conducta, la cual producía pecado. Bueno, espero y haya quedado claro. Espero que Dios haya puesto esta palabra en el corazón de ustedes, ¿no? Yo simplemente soy un instrumento que Dios utiliza y paso el mensaje. Como dice el pastor, soy una atalaya, los pongo sobre aviso y a ustedes ya les corresponde tomar una decisión de creer en Dios, de obedecer y leer su palabra para ver qué nos dice Dios, ¿verdad? Bien, el siguiente subtema va a ser: la palabra de Dios fue escrita para instruirnos. ¿Sí? Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Qué dice el subtítulo? La palabra de Dios fue escrita para instruirnos. Y aquí nos está diciendo: para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que toda la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Bien, el 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice así: toda escritura es inspirada por Dios. Eso ya lo tenemos plenamente dominado de las clases pasadas, ¿verdad? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Sí, la palabra de Dios fue escrita para instruirnos. Dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Entonces, para aquellas personas que no sepan qué es redarguir, son aquellas enseñanzas que nos ayudan a autocorregirnos. ¿Sí? Es como una autorreprensión. Leo la Biblia y me autorreprendo. ¿Sí? Es un autoaprendizaje. ¿Sí? Claro, todo esto es con ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, la Biblia, con estos dos versículos, ¿qué aprendemos? Que la Biblia es una guía de conducta. Ella nos muestra y es el parámetro que nosotros debemos seguir para tener una correcta conducta. El parámetro para saber lo que es bueno, lo que es malo, este es nuestro parámetro. No hay otra, no es otra persona. No es el hermano, no es el pastor el parámetro. El parámetro es lo que está escrito aquí en la Biblia. Nuestro parámetro es Jesús. De ahí radica todo, de ahí para abajo todo. ¿Ok? Siguiente, bueno, continuando prácticamente con lo mismo, ¿no? No, ok. Bien, vamos a regresar. Seguimos con lo mismo, ¿ah? Entonces, la Biblia es la norma para probar todo aquello que pretenda ser verdad. Es decir, si en algún momento de tu vida tienes dudas, ¿sí? Y quieres saber cuál es la respuesta y qué es lo correcto, ¿sí? La respuesta está en la Biblia, no está en otro lugar. Ahí está la respuesta. Cualquier duda, cualquier incógnita que nosotros tengamos,
va a estar en la Biblia. La respuesta va a estar ahí, forzosamente va a estar ahí. Entonces debemos leerla y aplicarla a nuestra vida. Había antes un comercial, ¿no?, que decía, ojo, mucho ojo, ¿no? Era un comercial, ¿no?, que algunos contemporáneos sabrán, ¿no? Entonces, ojo, mucho ojo. ¿Para qué vamos a leerla? Para aplicarla a nuestra vida, a nuestro diario vivir, ¿sí? Pero para poder aplicarla, ojo, necesitamos primero leerla. La leo y la aplico. No puedo aplicar lo que no leo. No puedo aplicarlo en lo que no creo, ¿sí? Por eso les comentaba que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, debemos recordar que la Biblia es la única fuente de conocimiento por escrito que nos indica cómo podemos ser salvos, cómo podemos tener vida eterna, cómo agradar a Dios. Tenemos que desarrollar un plan de estudio, ¿sí? Un plan de cómo leer la Biblia. Y al desarrollar ese plan, no es simplemente desarrollarlo, hay que hacerlo, ¿sí? Hay que llevarlo a cabo. Hay que hacer un plan de tal manera que nos genere un hábito, ¿sí? Y ese hábito nos va a generar una necesidad, un amor por Dios, por leer su palabra. Ejemplo, les compartía el viernes pasado en un centro de rehabilitación, ¿no? Hay aproximadamente como 70 hombres, ¿no? Muy interesados en todo lo respecto a lo de Dios. Pero ¿cómo le hago, no? ¿Cómo empiezo? Les comentaba, ¿no? Hazte metas cortas, ¿no? Por ejemplo, proponte que voy a leer la Biblia 5 minutos diarios, un decir. 5 minutos en cuanto me levante, me tomo mi agua, me lavo mi cara y leo 5 minutos. Y eso me lo propongo diario. Después voy a incrementar, en lugar de 5 van a ser 10 y luego van a ser 15. O puedes proponerte, voy a leer un capítulo completo, o voy a leer 10 minutos en la mañana y 10 en la tarde antes de acostarme. Y así empieza a generar un hábito. Cuando tú generes ese hábito, tú estás agradando a Dios. Y más tarde vas a tener una necesidad de estar leyendo, de estar diciendo, ¿qué más me quieres decir, Dios? ¿Qué más? Vas a tener hambre, ¿sí? Y la única forma de saciarla, esa hambre espiritual, es leyendo la Biblia, ¿sí? Es importante, por ejemplo, igual cuando uno va a congregarse y el pastor está hablando, él lo que está hablando previo, él ya leyó, ya masticó, por decir así, la palabra de Dios y ya nos la trae digerida a nosotros. Entonces hay que leer la Biblia, hay que generar un hábito de lectura, poco a poco, de tal forma que a veces el día no nos va a alcanzar, ¿no? Siguiente punto. La Biblia es una guía infalible que no falla, ¿sí? Él nos va a conducir, la Biblia nos va a conducir por el camino correcto, no va a haber falla, ¿sí? No nos va a llevar por un camino equivocado. De hecho, este versículo siempre se los muestran a los niños. Dice en Proverbios capítulo 6, versículo 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. En 2 de Pedro 1:19 tenemos también la palabra profética más segura sobre cualquier libro, a la cual hacéis bien en estar atentos. Repito, a la cual hacemos bien al estar atentos, al estarla leyendo. Dice aquí, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, ¿sí? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí vemos
que la palabra de Dios es muy clara. Aquí está, te dice que es una lámpara, ¿no? Que la enseñanza es luz, va a traer luz a tu vida, a nuestra vida, ¿no? Que es una palabra segura, sin fallas. Es una antorcha que nos va a alumbrar. Imagínense un lugar oscuro. Pero bueno, aquí lo traigo preparado esa parte, ¿no? Entonces, las escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, son y deben ser una guía infalible en busca de la verdad. Entonces, tenemos las escrituras como una lámpara y el Espíritu Santo ilumina las escrituras para guiarnos a buscar y encontrar la verdad. Entonces, espero que haya quedado súper clara esa parte, ¿no? Seguimos con el siguiente punto. Dice el subtítulo: la palabra de Dios debe ser empleada contra nuestros enemigos espirituales porque su palabra es espada del Espíritu Santo. Vamos a leer Mateo capítulo 4 del 1 al 11. Está un poquito largo, pero así lo alcanzamos a terminar. Y como todo, súper interesante. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Dice el 3: y vino a él el tentador y le dijo, el tentador es Satanás, ¿no? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. 4: él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró los reinos del mundo y la gloria de Dios, y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. 11. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían a Jesús aquí en la tierra, ¿no? Perdón, me faltó cambiar aquí, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿qué enseñanza nos trae esta lectura? Que Jesús empleó las palabras contra su enemigo y fue capaz de resistir todas las tentaciones, ¿sí? Jesús empleó la palabra, la Biblia, ¿sí? Fíjense, y pudo resistir todas las tentaciones, ¿no? A pesar, fíjense, de estar pasando por un momento vulnerable. Jesús estaba vulnerable en ese momento por lo que respecta a su naturaleza humana, ¿sí? Él era 100% humano, 100% Dios. Él estaba vulnerable, ¿sí? En ese momento. ¿Por qué? Porque él estaba cansado, solo, hambriento, toda vez que él había ayunado por 40 días y 40 noches. Entonces, ¿cuál fue su mejor defensa en ese momento? ¿Sí? La palabra de Dios. Esa fue su mejor defensa. Y fíjense a qué hizo referencia él. Acuérdense, en aquel tiempo no estaba lo que es el Nuevo Testamento, pero sí el Antiguo Testamento. Él hacía referencia a Deuteronomio 8:3, el 6:16 y el 6:13, los cuales él conocía a la perfección, demostrando que no solo
la conocía, sino que también la obedecía y la utilizaba en el momento idóneo para defenderse de los ataques de Satanás. ¿Qué pasó al final? Lo vemos en el versículo 7. Dice, Jesús luchó y venció por la palabra. Entonces, hermano, te digo, si quieres vencer, forzosamente necesitas tener la palabra de Dios en tu vida, en tu corazón, en tu mente. Fíjense esta frase, dice así, es una frase de John MacArthur. Asegúrese que Satanás tenga que pasar por muchas escrituras para alcanzarle. Es una frase de reflexión. Asegúrese, hermano, que Satanás tenga que pasar por muchas escrituras para alcanzarle. La única forma de liberarnos de los ataques de Satanás es mediante la lectura, mediante el estudio, mediante escudriñar las escrituras y tenerlas en memoria, en corazón, y usarlas en el momento adecuado. Por algo la frase, ¿no? Entonces, continuamos con el siguiente punto. Dice, la palabra de Dios debe ser empleada contra nuestros enemigos espirituales, porque su palabra es la espada del Espíritu Santo. Es el mismo título, pero con otro versículo. Eso lo encontramos en Efesios 6, 11 y 17. Dice así, 11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, o sea, contra los ataques del diablo. 17. Y tomad el yelmo de la salvación, que dice aquí, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios es un arma, es una espada de dos filos, la cual puede ser usada en el combate espiritual que tengamos. Recuerde lo que leímos. Acuérdese, espada de dos filos. En Hebreos 4:12 que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne todos los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren, hermanos, saber versículos de memoria y atesorarlos en nuestro corazón es importante para resistir todos los ataques de Satanás. Es importante para sobrellevar, para enfrentar los problemas de la vida. Pero debemos obedecerlo. El leer la Biblia, tenerla en mi mente, en mi corazón, no es suficiente. Entonces, el tenerla es porque la voy a aplicar en mi vida. Para los ataques en contra de Satanás, para los problemas, ¿sí? Para el día a día de mi vida. Fíjense, noten esto. Noten que Satanás también sabe versículos de las Escrituras, nada más que las estaba presentando de una manera torcida, ¿sí? Se las sabía y de memoria. Satanás se sabe la Biblia toda, de principio a fin. La trae aquí y anda viendo de qué manera empieza a ponérsela al hombre en su mente de una manera que no es correcta. Por eso debemos estar alertas. Para evitar el engaño debemos aventarnos un clavado en la Biblia, ¿sí? Obvio, esto es pedirle a Dios que nos ayude a entenderla. Entonces, Satanás sabe la Biblia perfectamente, ¿no? Y de memoria. Como dice, al revés el derecho, ¿no? Pero la sabe, pero no la obedece, ¿sí? Esa debe de ser la gran diferencia entre nosotros y Satanás, ¿sí? Porque nosotros somos hijos de Dios, ¿sí? Los hijos de Satanás son igual que él, no leen, no buscan, no escudriñan, ¿sí? Los hijos de Dios sí leemos y buscamos, escudriñamos la palabra de Dios.
Conocer y obedecer la Biblia es cumplir los deseos de Dios antes que los de Satanás. Satanás no quiere que tú leas, ¿sí? Él te pone muchas cuestiones en tu vida que no tienes tiempo, estás cansado, ¿sí? Mañana, haz un plan, pero luego lo empezamos el próximo mes. Es algo parecido como se me viene a la mente como Navidad, ¿no? Que planeas, no, sí, nomás sale diciembre y me pongo a dieta. Te inscribes en un gimnasio y pagas tu membresía a lo mejor por un año, ¿no? Los que tienen dinero. Pero no vas, ¿sí? Entonces eso y el pagar y la intención, eso no cuenta, ¿sí? Aquí no se trata de intenciones, se trata de hechos. Si tú nunca vas al gimnasio, jamás vas a agarrar condición, jamás vas a adelgazar, jamás vas a estar en condición. Es lo mismo con la palabra de Dios. Cuando somos tentados o luchamos contra guerras espirituales, necesitamos confiar en la verdad de la palabra de Dios. Bueno, hermanos, con esto damos fin al estudio bíblico. Espero y haya sido de bendición para su vida y que mi intención es estimularlos por el amor a Dios. Si amamos a Dios, forzosamente vamos a terminar leyendo su palabra, ¿sí? Si no lo amamos, no vamos a leer su palabra, ¿sí? Y mi deseo, mi interés es que ustedes volteen a ver la Biblia, la busquen, la abran, generen un hábito de lectura. Es escuchar la palabra de Dios. El leer es escuchar la palabra. ¿Qué quieres, Dios? ¿Sí? Es encontrar salvación, es encontrar la verdad, es encontrar la vida, es encontrar el camino correcto que nos lleva a los pies de Cristo. Bueno, hermanos, gracias. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana con la 4ª clase. Gracias.